Usted hace poquito, doctor Camilo, me mandaba un mensaje en el WhatsApp donde básicamente decía mamá desesperada, un mensaje donde una mamá le contaba lo que estaba sufriendo porque su hija definitivamente no le recibía nada. Mensajes como esos de comida, mensajes como esos son habituales en su consulta. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Olguita, por la invitación, muy contento de estar acá. En la consulta casi que le puedo decir que el 30 al 40% de los motivos por los cuales los pacientes asisten a nuestros consultorios tienen algún problema de alimentación. Y básicamente es, mi niño no come. Ahí es donde tenemos que mirar básicamente qué es lo que no come, cuál es la capacidad del estómago de cada niño. Pero ese es el día a día de los pediatras. Doctor Camilo, se los presento, ya estuvo con nosotros en una oportunidad en Sana que Sana y los saludo a ustedes también, bienvenidos. Camilo Ortiz es pediatra y puericultor. ¿Cómo así que puericultor? Puericultor es una rama de la pediatría donde básicamente nos dedicamos a la crianza, a los hábitos en el sueño, en la parte de la alimentación, esa asesoría que muchas veces los padres necesitan porque no solamente la pediatría es formular, es ver enfermos, no, es ver el entorno de cada niño. Inapetencia en los niños. Les decía ayer anunciando el programa, si usted es de esas madres que juega avioncito y termina molida de tanto ofrecerle por diferentes maneras la comida a los muchachitos, si usted le tiene que cantar, le tiene que dar el celular para que se distraiga y pueda comer y tiene que hacer todas las artimañas del mundo para que su niño o su niña coman, les recomendamos que se queden aquí viendo Sana que Sana porque vamos a estar acompañados no solamente del doctor Camilo Ortiz, adelante doc, sino también de Diego López, nutricionista, dietista, que ya había estado también con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Olguita, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. La idea es poder aportarles a los televidentes y que se tranquilicen un poquito en la alimentación de los niños. También motivo de consulta usual que a los nutricionistas les lleguen mamás desesperadas. Total, inicialmente es canalizado por el pediatra, se dan unas pautas básicas, pautas que a veces no son fáciles de llevar en la casa por la ansiedad que tienen los mismos padres y ante eso llegan al nutricionista. Alrededor de un 70-80% de las consultas son debidas a que mi niño no me come. Perfecto. Y yo le voy a pedir disculpas a Sarita porque esa es la primera que debió haber presentado, porque ella va a ser la protagonista el día de hoy. Sara Rendón Zuluaga, ¿cómo estás? Sí. ¿Cuántos años es que tienes? Estos 3. ¿Y cuál es tu comida favorita? Yo cuento, yo traduzco. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Los qué? Espaguetis. Los espaguetis, qué buen gusto. Saludamos a Sara y saludamos a Vanessa Zuluaga, su mami. ¿Cómo estás, Vanessa? La Olga, muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Por qué consultaste al doctor Diego? Aclaro que es paciente del doctor Diego López, que es nutricionista y dietista. ¿Por qué lo consultaste? ¿Qué pasó? Pues lo consultamos porque digamos que el tema de la alimentación con Sara nunca fue fácil, pero pues no pasaba como más allá de una preocupación que le manifestábamos siempre al pediatra. Pero en una de las consultas ya pues fue como mayor la preocupación porque la curva de crecimiento empezó como a bajar. Entonces ya él nos dijo, no, venga, yo creo que ya sí es momento como de prestarle atención al asunto y nos remitió donde el doctor Diego, entonces pues ahí llegamos. En el día a día, ¿cómo era hasta ese momento la alimentación de Sara? No, era una lucha completa. Nosotros lucha, ¿sí ve que no soy la única que usa esa palabra? Sí, no, era una lucha completa. Nosotros pues el desayuno era casi que inexistente. Ella en mi casa no desayunaba, nosotros la intentábamos de todas las formas y no. En el almuerzo era come un poquito, aunque sea un poquito, come y te lleva los jueguitos, o entonces el celular, los juguetes, mejor dicho, lo que tuviéramos que hacer para que Sara comiera cualquier cosa. Y la verdad es que aún con todas estas cosas, intentando que ella comiera, ella comía muy poquito. Yo llegué donde el doctor y le dije, mi hija no come. Ya seguiremos con esa historia y con las indicaciones de los especialistas. Inapetencia en los niños es nuestro tema de hoy en Sana que Sana y ustedes también están invitados a participar a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 305-316-6560. Y mientras tanto, esta pregunta para el doctor Camilo y el doctor Diego. Rafael Fonseca, quiero preguntarle al doctor, ¿qué factores médicos pueden hacer que un niño tenga inapetencia? Gracias. Sin conocer el caso, asumo que Sara no tiene ningún factor médico, clínico, que la haga tener inapetencia. Ya vamos a hablar, porque Nicolás y Juliana, los míos, también sin factores clínicos, han tenido inapetencia. Lo tuvo mi hija cuando estaba chiquita y ahora la tiene mi hijo. ¿Qué puede pasar en el organismo de un niño para descartar eso, que lo haga ser inapetente? Claro, hay varias causas. La primera son las infecciones. Hay inapetencias que son inapetencias transitorias.
Por ejemplo, cuando un niño tiene inflamación de su garganta, cuando un niño tiene llagas en la boca, cuando el niño tiene un cuadro gripal, su parte olfativa de todas formas está afectada, cuando un niño tiene estreñimiento. El estreñimiento para mí es una de las principales causas en niños en la etapa escolar, que muchas veces el motivo de consulta básicamente es el niño no come, pero cuando preguntamos cómo es su hábito en las heces, la madre nos dice que es un niño que se demora 4, 5, 6 días para hacer popó, que es un popó bastante duro, y yo siempre les digo, si la barriguita tiene esa sensación de plenitud, probablemente el niño no tenga la capacidad de comer. Entonces, esas son causas principales, cuando el niño tiene vómito, cuando el niño tiene diarrea. O sea, si nos ponemos a mirar nosotros como pediatra, primero decimos, hay unas inapetencias que son transitorias, pero que son por algunas enfermedades que verdaderamente si se abordan de una forma temprana, pues va a tener una pronta solución. Entonces es donde diferenciamos unas inapetencias que pueden ser de causa orgánica o de la causa de la conducta alimentaria, que probablemente era lo que Sarita podía estar presentando. Y lo que más vamos a ampliar hoy en Sana que Sana. Doctor Diego, y cuando un niño tiene esa inapetencia transitoria por alguno de esos motivos, las mamás podemos estar tranquilas. Yo me acuerdo, yo personalizo ciertas historias porque esta me sale del todo con mi historia de vida con mis hijos. Y es que una vez la pediatra me dijo, Olguita, usted cuando está enferma, tiene gripa, tiene náuseas, ¿usted le provoca comer? Y yo, no, bueno, a Juliana tampoco. Yo, ay, verdad. Pero uno se debe tranquilizar y dejarse guiar por las recomendaciones del médico. Lo importante es tener en cuenta lo que acabas de decir, ¿cierto? Si yo estoy maluco, me duele la garganta, me duele la cabeza, tengo el estómago de pronto molesto, mi apetito no va a ser el mismo y va a disminuir. Es entendible que el papá se preocupe, puesto que no es una actitud que el niño muestre siempre, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Vigilar. Entonces, ofrecer los alimentos que al niño más le gusten, ofrecerlo en determinados momentos y en determinados espacios. Entonces, no es que el niño esté maluco en la cama y la mamá esté ofreciendo, casi que obligándolo a que coma, para quedar tranquila. Lo importante es vigilar qué está pasando, incluso con esos alimentos que son de mayor agrado. Si eso continúa, lo importante, ahí ya sí tendríamos que consultar, ¿cierto? Descartar que no es algo temporal, que no es algo momentáneo y poder quedar tranquilos que no nos va a pasar nada pues, contraproducente para el niño. Importante, si hay vómitos, si hay diarrea, ahí sí tendríamos que consultar. Claro, porque ahí es cuando hay que darle suero y si no reciben... Exacto. Generalmente hay que hospitalizarlos. Bueno, Vanessa, volvamos a tu historia. Entonces, cuando vieron que la curva de crecimiento, ¿cómo se llama? El percentil. Se llama eso, ¿cierto? Canales de crecimiento. Eso. Vieron que ya no iba por la línea que debía ser, entonces ustedes consultaron. ¿Y cómo empezaron a cambiar esos patrones de alimentación? ¿Qué les enseñó Diego? Bueno, él nos enseñó como varios tips que debíamos tener como en cuenta en la casa. No son fáciles de aplicar, la verdad, porque, por ejemplo, el que más duro nos dio a nosotros es, si Sara come nada, está bien, si Sara come poquito, está bien, y si Sara come todo, está bien. Tú te pones feliz en cualquiera de los tres casos, y eso es muy complicado. Pero bueno, nosotros lo fuimos como implementando, y también nos dijo algo como, usted decide qué, cómo, cuánto y dónde, y su hija decide cuánto. ¿Cierto? Entonces nosotros empezar, y no solamente nosotros, porque pues nosotros no somos los únicos cuidadores, entonces es decir, en la guardería, a las abuelas, a las tías, todos vamos a aplicar esto. Y entonces yo creo que fue en el momento que nosotros dijimos, bueno, ella no se va a morir de hambre, si no quiere comer, que no coma. Y que ella entendió como que por ahí no podía hacer la cosa, que fue pasando el tiempo, empezó a comer de a poquito, y no quiero comer más, listo mi amor, no comas más. Ah, pero dame alpinito, no mi amor, hasta la próxima comida no comes más. Que fue pasando como el tiempo, y hoy pues Sara nos dice, sírveme un poquito más de eso que me diste. Y ustedes se muestran indiferentes. Yo me imagino, claro. Ah, sí, seguro, ¿quieres mascar? Ah, bueno. Ah, sí, no, yo te sirvo otro poquito. Y uno claro, feliz. no, nosotros nos miramos y somos como, ay, esto no puede estar pasando. Yes. Y a propósito de lo que nos está narrando Sara, Vanessa, perdón, la mamá de Sara, vamos con esta pregunta. Hola, mi nombre es Camila y tengo una pregunta. ¿Es recomendable insistirle a los niños para que coman? Tan, tachado. ¿Es recomendable insistirle a los niños para que coman? Yo siempre les digo, el hambre es una necesidad, como el sueño es una necesidad. Entonces cuando uno insiste, muchas veces el cuidado lo que estamos dando es tratar de premiarlo, básicamente por algo que no tenemos por qué premiarlo. Yo siempre le digo a los papás, el mejor medicamento para abrir el apetito es el hambre. Y las abuelas nos decían algo muy bonito que decía,
un niño con hambre hasta piedras come. Entonces yo pienso que es una técnica que verdaderamente nos puede solucionar a corto plazo, en el momento, pero que a medida que va pasando el tiempo, antes se va a ir empeorando la situación. Y es uno de los errores más comunes, Sí, Diego. todos lo hacen, todos lo hacemos, pues yo no voy a negar que a veces he caído en esa práctica, porque siento que le hemos puesto ciertos estándares a los padres en los que se tiene que garantizar cuánto se le debe dar, cada cuánto se le debe dar. Entonces, si el niño no está comiendo lo que la mamá o el papá piensa que es, inicia la preocupación, entonces empiezan a insistir, a rogar, a cambiar por otro alimento, incluso de pronto a premiar o castigar con con los mismos alimentos. Entonces lo importante ahí es soltarle la pelota al niño, decirle, venga, usted en esta dinámica de alimentación tiene cierta responsabilidad. Yo no puedo saber cuánto le cabe a un estomaguito de mi hijo, entonces ¿qué dejo? Que él decida cuánto. Pero tampoco le va a seguir los caprichos, entonces no quiso un alimento que le gusta, tampoco se lo va a cambiar por otro. ¿Qué sí va a tratar de hacer como papá? Que en el menú de todos los días le estemos ofreciendo alimentos de su gusto. Todos tenemos derecho a no tener gusto por ciertos alimentos. Si no le gusta, no lo obligue. Yo creo que a uno lo obligan a lo que a uno no le gusta, ¿cierto? Pero cuando a uno lo obligan, le están diciendo, eso es tan maluco que lo tengo que obligar. O es tan maluco que le tengo que rogar, que insistir o que cambiar por otra cosa. Entonces démosle el mensaje que el niño tiene una responsabilidad, los papás tienen otra, que va a ser en un buen sitio, entonces no va a ser en la cama viendo televisión, no va a ser en el balcón viendo los carros pasar, sino que va a ser en el lugar que establecimos para comer. Vanessa, ese cambio en los patrones de alimentación de Sara, ¿cuánto demoró? Cuando usted me imagino la reunión familiar, bueno, este es el ABC, vamos a proceder todos así. ¿Cuánto se demoró en hacer efecto, digamos, esa nueva estrategia para una mejor alimentación para Sara? Más o menos 3 meses. O sea, es de paciencia. Es de paciencia, no es fácil y es como, no pueden hablar de comida delante de la niña. Entonces siempre que llegábamos, y como era una preocupación no solo nuestra, sino familiar, llegábamos... Bueno, listo, cógelo, maravilloso. Entonces llegábamos donde se quedaba con la abuela y llegamos, lo primero era, hoy comió súper bien. No, o sea, no hablemos del tema. Entonces, muéstrate indiferente. Era eso y digamos que teníamos días que comía muy bien y nosotros decíamos, bueno, listo, lo estamos logrando. Y volvía a su estado natural. Yo no como, a mí no me gusta. Entonces fue como alrededor de 3 meses y llevamos que yo creo que por ahí 20 días o un mes que no ha vuelto a suceder. Él no come súper bien, come súper rico lo que le servimos. Ella elige qué quiere comer solamente cuando en un restaurante o algo donde todos elegimos, pero en nuestra casa ella come lo que comemos. Pero maravilloso. Ese tema de no hablar, no poner en evidencia el tema es como para no mostrarle el sustico, la ansiedad. Camilo y Diego. Correcto. Yo pienso que los niños ven nuestra debilidad y la debilidad yo pienso que los padres frente a la alimentación creo que es el día a día, todo el día están en esa angustia, qué cantidad come, cómo se lo come. Yo con lo que primero que quiero hacer un aporte muy importante es hablar de un término que los niños tienen que se llama neofobia. Neofobia es lo miedo a lo nuevo. Cuando yo introduzco por primera la alimentación complementaria, soy claro con los padres y les digo, un alimento por lo menos lo tienes que ofrecer entre 20 a 25 veces a un niño para poder determinar si le gusta o no le gusta. Porque muchas veces cuando estamos apenas empezando su alimentación complementaria y le damos 3 días de papaya, a la consulta me dicen, doctor, no le gustó la papaya. Le digo, ¿cuántas veces se la diste? 3. Mamá, faltan por lo menos otras 22 veces para poderlo saber. Entonces yo creo que muchos de los problemas de alimentación en niños surgen en el inicio de la alimentación complementaria. Y creo que básicamente hay que hacer una salvedad. Todos tenemos, por ejemplo, la visión que frente a las sopas es lo que más valor nutricional tienen los niños. Y resulta que nos hemos dado cuenta que cuando uno cocina las verduras en una sopa pueden perder aproximadamente entre el 70 al 80% del valor nutricional. En la sopa solamente muchas veces vemos es el sabor y el color de la verdura. ¿Por qué no le entregamos un brócoli para que lo conozca primero, mire su textura y mire el olor? Porque hoy en día estamos en una generación de niños perezosos para masticar. Y cuando muchas veces llegan a nuestro consultorio de que el niño no está comiendo, es porque, claro, los niños son facilistas por naturaleza.
Y el tema de la masticación, a mí me parece que es fundamental actualmente con los trastornos de alimentación. Y a veces los papás somos facilistas también para alimentarlos. A ver, ampliemos eso, doctor, me parece interesantísimo eso. ¿Cuántas veces debo insistirle, no rogarle, ofrecerle más bien un nuevo sabor o una nueva textura a mi hijo hasta que por fin, hasta que diga, bueno, definitivamente no le gustó? Por ejemplo, yo odio la coliflor, ya no me gustó, eso es un hecho. Pero ¿cómo hacer con los niños para introducirles esos nuevos sabores? Bueno, es importante que, pues, recordar que la lactancia materna va hasta los 4 o 6 meses dependiendo de la evolución de cada niño. Sí. Si no podemos leche materna, entonces seguiremos con sucedáneos de la leche materna, y que a partir de ese momento vamos a iniciar con una alimentación que ojalá sea del hogar, ¿cierto? Si los papás no comen brócoli, muy posiblemente el niño no va a comer brócoli. Así se le ofrezca todos los días, así se lo ponga a probar 25 veces. Si yo no veo que mis papás coman ese alimento, yo tampoco lo voy a hacer. Entonces, ¿qué se sugiere? Iniciar con un alimento por vez, 3 días cada uno, primero para ver cómo le cae, ¿cierto? Que no hayan sarpullidos, que no hayan vómitos, que no hayan diarreas, y para generar ese gusto hacia ese alimento. Cuando veamos que el niño ya tiene gusto por ese alimento, podríamos pasar a otro, ya descartando que ese que probamos anteriormente nos fuera a caer mal o nos fuera a generar alguna reacción adversa. Siguiente, tiene que partir de la familia. Entonces yo siempre enmarco a mis pacientes dentro de la alimentación familiar. O sea, yo no puedo pretender que el niño va a tener un plan de menú distinto al de los padres. Entonces todo arranca el día que vamos a hacer el mercado. ¿Qué sugiero yo? Que compren alimentos sanos, ¿cierto? Que no tengan mucha cantidad de azúcares añadidos, que no tengan muchos colorantes, que no tengan muchos conservantes, y que ojalá sean preparaciones que hagamos en el hogar. Con los niños más grandes, ¿qué sugiero para que le cojan amor a ese alimento? Que los incluyan dentro de las preparaciones. Entonces, que haga lo básico que pueda hacer: cortar hojas si puede cortar hojas, lavar las zanahorias si puede lavar zanahorias. Entonces, básicamente, mostrarle que el alimento, primero, no es un enemigo, y segundo, no es un factor por el cual yo puedo controlar a mis papás. Entonces, si yo lloro, mi papá me da lo que yo quiera. Si yo cierro la boca y digo que no, y los niños son especialistas en decir que no, y me pego al punto que decía el doctor hace un momento, la neofobia es común y la tenemos todos los seres humanos, y es que yo no sé qué me están llevando a la boca. Entonces, ante eso, cierro la boca o saco la lengua y normalmente lo asumimos como que no le gustó. Eso que no nos gustó, seguir ofreciéndolo. Pero insisto, mostrarlo dentro de la alimentación del hogar. Perfecto. Seguimos aprendiendo entonces con los expertos y las expertas en el tema de inapetencia infantil. Y por acá hay otra paciente del doctor Diego López, y es Caterine, una mamá desesperada como tú y yo, mamá de Luciana, que gracias a una buena asesoría hoy también está disfrutando esos momentos de alimentarse juntos, de comer juntos en familia con su chiquita Luciana. Veamos la historia. La inapetencia en la niña comenzó, me volteaba la carita, me hacía cara de que no quería, trasbocaba. Yo la inapetencia de Luciana la comencé a manejar ofreciéndole como cositas en la mano. Entonces lo que yo le iba a dar a ella, por ejemplo un trocito de carne, un trocito de pollo, por ejemplo yo se lo daba en la manito, o yo también me lo metía a la boca para que ella viera cómo lo hacía. Entonces ella sí comenzó como un poquito, pero como no tanto, pero sí comenzó ya como a rechazar menos la comida, menos los alimentos. Uno comete muchos errores. El primero de ellos es obligarlos a comer, y esa no es la idea. Si ella en el momento dice que no quiere, uno debe darle un tiempecito, de que ella esté relajadita, para no poderles ofrecer. Entonces de pronto es como eso. Lo segundo es no alterarse, uno no regañarlos. ¿Cómo recibirme? No, uno no los puede regañar, uno no se puede alterar. La cosa es como uno calmarse, como darle el tiempecito. Con respecto al pasado y al presente, Luciana, ¿cómo come? Súper bien. Luciana primero me daba dolores de cabeza, es tanto que yo me estresaba y yo decía, ay, pero ¿por qué Luciana será así? Si otros niños comen mejor. No se estresen. Segundo, no comparar al bebé o al niño con otros bebés, porque uno los compara.
Entonces uno dice, es que este come más, este come menos. No, no, no. Todo es de paciencia. Todo es de paciencia, todo es de calma, todo es de dar el tiempo a ellos de que coman cuando ellos quieren, de que ellos también tienen derecho a comerse en una golosina, de darles de pronto al ladito un bomboncito, una galletica. Todo es de paciencia, todo es de darles con calma, y eso sí, que ellos vean que uno no está ni alterado, ni ofuscado, y darles con mucho amor la comidita, y uno como jugarles. Yo a ella le juego mucho, entonces le enseño las caritas le enseño todas las partes de la carita, le enseño palabritas, entonces todo eso ya como que ya, aparte de que está aprendiendo cositas, va comiendo. Bueno, ella logró mejorar su situación. ¿Qué más nos cuentas de ese caso, Diego? Lo que pasó con la mamá de Luciana es que tenía una ansiedad muy grande. O sea, tenía expectativas en peso y talla, que eso es importante que los papás lo tengan presente. O sea, no siempre tenemos que ir por curvas superiores. Lo importante es que cada niño tiene un canal de crecimiento, ese canal se tiene que respetar. Si yo lo veo en un canal bajo, lo que voy a esperar es que ojalá me incremente, no se me vaya a estancar y no se me vaya a ir hacia abajo. Pero voy a tener que tener todo ese pasado del niño para decir, va bien, va mal, se bajó o por el contrario se subió. Entonces, cuando solamente vemos el dato del día de la consulta, podemos generar a veces expectativas en esos padres que generan ansiedad, y que esa ansiedad se va a ver pues como reflejada en la alimentación de la niña. En este caso la niña no comía absolutamente nada, era una pelea, a la mamá le daba dolor de cabeza, lo decían en la entrevista acá, que iba a darle la alimentación. Cuando llegaron al consultorio estaban muy angustiados, llegó la mamá, el papá y la niña, demasiado angustiados, básicamente porque le dijeron está desnutrida, y si está desnutrida se la vamos a tener que hospitalizar. Obviamente eso genera susto, y al generar susto yo voy a querer darle de todo. La mamá inició a darle más cantidad de volúmenes, lo que generó que la niña empezara a vomitar. Entonces hubo que hacer toda una estrategia educativa en la cual tranquilizáramos a la madre, le explicáramos que era una situación que estaba presentando, que se le iba a seguir vigilando, pero que en la medida que ella se tranquilizara, la niña le iba a recibir mayor cantidad de alimento. Hoy en día la niña pues come supremamente bien, llega al consultorio con la alimentación complementaria porque ya tiene horarios, que eso es fundamental, ya tiene horarios, entonces normalmente coincide con el horario del algo. Llega con su coquita a comerse el algo, porque si no, si la dejan pasar, se pone a llorar de hambre. Entonces, el panorama cambia mucho. Normalmente la preocupación está cuando la inapetencia es secundaria a una patología de base, que es el 1% normalmente de las consultas por inapetencia. El resto, el 99%, se deben a fallas en la conducta. Yo insisto, los papás no traen un manual debajo del brazo donde diga su niño va a comer a determinada edad o va a dejar de comer a determinada edad. Lo importante es que tengamos en cuenta que si es un niño que juega, corre, brinca, pone problema, hace pataleta, es un niño sano que posiblemente por falta de conducta o de pautas en esa conducta no está comiendo bien. Eso es fácil de manejar, es simplemente tranquilizar a los papás, mostrarle y generarle unas expectativas reales. Entonces, si vamos a aumentar, no vamos a aumentar de pronto al ritmo del compañero de la guardería, porque eso también es fundamental y lo decía ahorita. No podemos comparar nuestros hijos con los hijos del vecino, ni del profesor, ni del... Incluso si son gemelos, no deberíamos compararlos, porque tienen genéticas distintas, tienen aceptaciones distintas, tienen incluso vinculación con los alimentadores distintas. Entonces, a mí me pasa mucho en la consulta, no sé si al doctor también, que le come muy bien a la profesora en la guardería, pero a la mamá en la casa no le come, o le come muy bien a la abuela y a la mamá en la casa no le come, o le come muy bien al papá y a la mamá de pronto no le come. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hace distinto la profe a de pronto la mamá en la casa? Cualquier parecido con la realidad. Por Dios. Veamos esta pregunta para el doctor Camilo. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio. ¿El factor emocional influye en que un niño se alimente bien o no?
emociones, la ansiedad, de eso estábamos hablando, ¿tiene que ver también en este proceso de alimentación, Camilo? Claro que sí, y es más una ansiedad, yo pienso, que del grupo familiar. Yo pienso que básicamente los papás o los cuidadores, hoy tenemos muchas abuelas que están al cuidado de los niños, ellas tienen una visión diferente de la alimentación, piensan que todos los niños gorditos son los niños bien alimentados. No, y son hermosas, que el amor se transmite y se demuestra a través de la comida, entre otras cosas. Y era lo que decía Diego, es muy claro, ¿por qué los niños, y está científicamente comprobado, comen peor con la mamá o comen peor con el papá? Y cuando el niño está en otro ambiente, el niño come con tranquilidad, inclusive alimentos que nunca ha probado en la casa, en otro sitio los come sin ningún problema. Entonces está claramente que entre más ansiedad los padres le demuestren a los niños, con toda seguridad su conducta no va a ser la mejor. Así es. Vanessa, y dándote las gracias y dándole las gracias a Sara, con base en la experiencia que has tenido, ¿qué recomendaciones le darías a las madres, a los padres y a los abuelos que están preocupados por el mismo tema que estuviste? Bueno, no, yo les daría como recomendación, pues si el caso de ellos es como el nuestro, pues que recurrimos a un profesional como que nos ayude en el tema, seguir las instrucciones. Si no, como entender que si el niño no come, eso no los hace malos papás, sino que tienen que ser, o sea, que el niño entienda que eso no es importante, que con eso no pueden como manejar a los papás y que nada, lo que tenga el niño sobre la mesa, el niño no se va a morir de hambre, cuando el niño tenga hambre va a comer. Entonces es como tener esa tranquilidad y sobre todo tener mucha paciencia, porque se necesita mucha. La paciencia, porque uno piensa, se va a enfermar, no va a estar bien, no va a crecer bien, no va a crecer, se va a desnutrir. Entonces no, es como entender que pues por lo menos en los casos normales o en la mayoría de los casos eso no pasa. El niño come cuando tenga hambre, cuando entienda que él come porque lo necesita y no como para satisfacer o ganar algo con los papás. Y no darles entre comidas que los pueden llenar, como hablaste del alpinito, por ejemplo, ¿cierto? No reemplazarlo uno por lo otro. No cambiar lo que debe comer o el desayuno o el almuerzo por algo que le guste. Exacto. Eso es como muy importante y tener como mucha paciencia y decir, si no comió el desayuno, tengo que esperar hasta la media mañana. Dios santo, eso lo es sé. Como lo más y así difícil, hay que proceder. Pero creo que ese es el Sara, éxito. ¿cómo se llama tu abuelita? ¿Cómo? Gloria. ¿Y la quieres saludar y tirarle un besito mirando a esa cámara? A esa, mira, tírale un besito a la abuelita Gloria, a esa que está ahí. Ahí donde estás, le tiras un beso. ¡Mua! Bueno, asumimos que manda un besito. Nosotros nos despedimos de Vanessa y de Sara. Gracias por ese testimonio tan bonito. Estamos en Sana que Sana hablando de inapetencia infantil. Seguiremos hablando con Diego López, nutricionista y dietista, y Camilo Ortiz, pediatra y puericultor, sobre esas recomendaciones claves para que ustedes, los adultos, los cuidadores de los chiquitos, acompañemos adecuadamente a nuestros hijos en ese placer que es alimentarse, que no se nos convierta en un campo de batalla, en una lucha. Ya regresamos a Sana que Sana. Sigamos hablando hoy de inapetencia en los niños. Recomendaciones para la inapetencia infantil. Evitar amenazar o castigar con relación a la comida. No obligar al niño a comer. Evitar que el menor abuse de las golosinas y las bebidas azucaradas. No permita que el niño al comer paralelamente esté viendo televisión o realizando cualquier otra actividad. Respetar el menú del hogar y no sustituirlo por otro alimento. ¿Cómo ves esas recomendaciones, Diego? De hecho, recogen todo lo que uno tiene que hacer para garantizar una buena conducta alimentaria. ¿Qué pasa? Lo que decía hace un momento, si yo ruego, insisto, pego, cambio, lo único que estoy generando es un mensaje contradictorio. Te obligo, porque a uno para lo que le genera placer no lo tienen que obligar. Entonces al niño para jugar no lo tienen que obligar. De hecho, toca amarrarlo un poquitico para que pare el juego y vaya y coma. Entonces, lo que recogemos ahí es esos mensajes que garantizan una buena conducta alimentaria. Doctor Camilo, él hablaba de juego y está relacionado con algo que es inapetencia fisiológica, como para que los padres sepamos qué edades y por qué es normal que los niños, digamos, hagan a un lado un poquito lo de la comida. ¿Cómo es eso? Hay unas crisis de crecimiento o unas inapetencias transitorias que se presentan en los niños. La primera inapetencia transitoria se puede presentar alrededor de los 3 a los 4 meses, cuando el niño venía alimentado al seno y la mamá nos empieza
a consultar porque dice que el niño ya ve que no se pega cada 2 o 3 horas, sino que el niño espacia más las tomas, o en su caso cuando está con leches de fórmula, me decía la mamá, el niño antes se tomaba 6 onzas, ya se está tomando 3. Entonces están descritas unas inapetencias transitorias, esa es la primera. La segunda descrita está alrededor de los 14 a los 16 meses, se llama la inapetencia del lactante, donde ya el niño empieza a explorar y lo más importante ya no es comer, lo más importante es el juego, es explorar, es estar hacia arriba, es estar hacia abajo. Y ahí es donde a veces nos equivocamos como cuidadores, porque entonces el niño ya quiere estar comiendo, pero el papá o el cuidador detrás de toda la casa tratándosela de dar. Y ahí es donde se vuelve una batalla todo el día, la abuelita o el papá o la mamá, para que el niño pueda recibir un alimento, tiene que estar jugando. ¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros, yo pienso que desde que empezamos su alimentación en los primeros meses, tenemos que poner el sitio donde tiene que comer, de que los niños aprenden mucho por imitación. Yo no puedo pretender básicamente que el niño esté comiendo y yo esté frente al televisor. Entonces yo pienso que tienen que compartir el mismo espacio y mi primera recomendación es que en los primeros meses los niños deben de tener una silla comedor al lado de su comedor, pero para que ellos vean que la alimentación es un acto social por naturaleza. Y agradable. Agradable, no volverlo un tormento como muchas veces se convierte, porque uno ve que la angustia es todo el tiempo, es que tiene que comer cierta cantidad, no, hay que respetar ese gusto por la alimentación y como lo decía Diego ahorita, los niños comen lo que tenemos guardado en la nevera o en la alacena. Cuando uno merca es donde esos productos que tiene que ser lo que el grupo familiar se va a comer y eso lo vemos con mucha dificultad. Yo siempre le digo a los papás, un sábado en la noche tú no le vas a ofrecer a un niño una sopa o un plato de lentejas mientras tú al frente te estás comiendo una comida rápida. Ellos aprenden mucho por imitación y yo creo que ahí es donde muchas veces como papás incurrimos en esos errores. ¿Qué decir, Diego, de los suplementos nutricionales, de las vitaminas, de todo ello? ¿Qué tan recomendable es y en qué casos? Bueno, todos los casos de inapetencia habrá que identificarlos, ¿cierto? Y habrá que individualizarlos. Últimamente veo en consulta mucha prescripción de productos que nos puedan generar aumento del apetito. ¿Qué pasa? Que lo único que nos sirve para mejorar el apetito es la sensación de hambre y eso los papás lo tienen que tener muy claro. Yo como porque fisiológicamente estoy programado para comer, porque si no lo hago me da hambre. Y ahí hay que diferenciar dos cosas. Uno, ¿qué es hambre? Que es una sensación fisiológica porque se nos baja la glicemia, se nos baja el azúcar, entonces tengo que volver a introducir alimentos y lo otro es apetito. ¿Cierto? Que el apetito es el gusto que yo adquiero por un alimento determinado. El niño no tiene que tener apetito por todos los alimentos. Lo importante es que nos vayamos hacia los que a él le gustan, ¿cierto? Así como a nosotros no nos gusta de todo, a ellos tampoco les va a gustar de todo. Entonces, dar suplementos, complementos, vitaminas para mejorar el apetito no nos va a servir. Los estudios que dicen que el zinc nos sirve solo en aquellos casos de desnutrición donde hay deficiencias de zinc. Pero por consumo de alimentos normalmente nuestros niños no tienen deficiencias de zinc. Entonces es importante también diferenciar esas cosas. A veces dar ese tipo de productos lo que va a generar es agudizar más esa inapetencia. Entonces el niño no se come el almuerzo y la mamá va y le hace un batido de X o Y producto. ¿Qué pasa? El niño se llena y no va a tener posiblemente sensación de hambre para la comida que sigue. Entonces la indicación ahí es tener mucho cuidado con lo que le estamos dando, sea porque nos lo recomiende la abuela, la vecina, la persona de la farmacia, ¿cierto? Que a veces por mercadeo y a veces por industria de productos farmacéuticos estamos recomendando cosas que no tienen mucho uso. Vitaminas, complementos, suplementos, solo cuando el niño lo requiera. Entonces aquel niño que hace mucho deporte, que de pronto su alimentación no alcanza a suplir sus requerimientos, se verá beneficiado del uso de algún producto. Pero, insisto, por eso se tiene que individualizar, porque no todos los productos son para todos los casos. Hablando de otros asuntos que personalizo, yo soy obsesiva por el aseo. Entonces yo nunca dejaba a mis hijos tocar la comida, ensuciarse, llenarse de espaguetis. Mi hermana sí, a sus hijos, y mis sobrinos comen de maravilla. Es importante dejarlos relacionarse con la comida a cierta edad, tocarlo, hace parte del disfrute que ellos coman el espagueti con la mano, cuando están pues más bebecitos. ¿Qué decir de eso? Yo personalmente utilizo una técnica de alimentación que ha venido cambiando en los últimos años, se llama BLW o Baby Led Weaning. Es un tipo de alimentación
que a mi modo de ver es volver a lo natural. Es donde el niño, a partir de los 6 meses de vida, en su comedor comenzamos a poner los alimentos, como decimos nosotros, en vivo y en directo. Como lo decía ahorita Diego, no es el sabor de la verdura, no es el color de la verdura. Tengo los niños donde cogen su brócoli al vapor, donde cogen sus espaguetis, donde cogen su arroz. Y es lo que yo les digo. ¿Lo cogen? Lo cogen con la mano, lo cogen, se lo llevan a la mano, lo disfrutan. Y es donde yo les digo, cuando tenemos el método tradicional solamente de la cremita y auyama, por poner un ejemplo, el niño solamente tiene que abrir la boquita. Listo, y el cuidador se siente tranquilo porque básicamente está a libre demanda, él es el que está poniendo el manejo de la situación. En Baby Led Weaning básicamente es una alimentación donde el niño decide la cantidad de alimentación que quiere recibir. ¿Tú le sirves la variedad y él come? Le sirve la variedad. ¿A qué edad? Se puede empezar, la indicación es a partir del 6º mes con unos requisitos. ¿Listo? El primer requisito es que el niño ya tenga la posición de sentarse y que tenga ya el reflejo de protusión. Es un reflejo en el cual el niño tenga la capacidad ya de sacar algunos alimentos cuando tenga la sensación de ahogo. Hay un tema muy interesante que es la fagofobia, es el miedo de los adultos al que el niño se nos ahogue. Pero esta técnica básicamente lo que hacemos es hacer unos cortes a un tamaño ya determinado, unos cortes largos donde el niño tenga la capacidad de coger el alimento. Yo les digo, con esta técnica el niño verdaderamente está desarrollando todos los sentidos. Primero, la visión por el alimento. Segundo, el tacto. Tercero, el gusto. Entonces es una técnica que si la miramos, yo tengo resultados que son fascinantes y los papás son entusiasmados al 8º, al 9º mes cuando me mandan todos los videos y me dicen, mira doctor ya lo que está comiendo, mira que ya con el huevo que teníamos muchas dificultades se lo está comiendo sin ningún problema, con el arroz. Entonces yo pienso que ahí primero es la parte de los sentidos, 2, la parte de la masticación. Creo que en la masticación tenemos muchas dificultades. Muchos de esos niños que nos consultan básicamente a los 3 o 4 años son niños donde la sopa es licuada en un tetero y son niños ya muy grandes. La carne licuada en el tetero. Sí, claro, la carne. Los alimentos no los podemos enmascarar, que es una práctica común. Entonces yo le licúo todo y se lo doy en forma de sopa. ¿Qué pasa? Eso también es, insisto, facilismo de los papás. Sí, porque es más fácil. Y amor, fácil. porque los queremos nutrir, pues porque yo caí en eso. Yo entiendo que todo va por la presión que tiene un papá. Pues ahora los papás tienen mucha presión, entonces un niño tiene que ser el más gordo, el más grande, el más alto, el más inteligente, el de mejor desarrollo en la guardería. Y insisto, a veces nos llenamos de expectativas muy altas, que no todos los niños tienen por qué cumplirlas. Entonces, a lo que voy es que si yo enmascaro algo, el niño nunca se va a dar cuenta que lo comió, que lo probó y el día que lo vea en su plato no se lo va a comer. Yo no soy muy amigo de las sopas, pero entiendo que por cultura somos de comer sopas. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? No le hacemos fuerza a la sopa, ¿cierto? Le servimos poca cantidad, no lo obligamos a que primero se coma la sopa y luego se coma el seco, sino que arrancamos a la par, su sopa y su seco, ¿cierto? Que el niño mire a qué le da más prioridad, si al seco, donde está la harina que nos va a generar o nos va a proporcionar energía. Donde están los ingredientes de la sopa. Exacto, que de pronto saben un poquito mejor a lo que sabe ese licuado, donde nos metieron un montón de verduras, un montón, pues una carne, donde le echaron adiciones pues para que tuviera más aporte energético. Entonces es importante eso, que los papás se tranquilicen, sirvan y le suelten la pelotica al niño y que él coma. Y que, como decía Camilo, con esa técnica de alimentación BLW, que los dejen probar, que los dejen ensuciarse. Los únicos que tienen licencia en un restaurante para comerse el chicharrón con la mano bien rico, qué envidia, cómo fue. Yo tengo un aporte frente a eso y pienso que los niños entre el 8º y el 10º mes los tenemos que introducir a la alimentación de los padres. Tenemos unas restricciones de la sal, tenemos unas restricciones del azúcar en los primeros 2 años de vida, pero nosotros llegamos a los restaurantes y siempre para el niño es la sopita al año y medio o el menú infantil. No, dejemos que a partir del 8º al mes 10 los niños prueben los mismos alimentos que prueban los adultos. ¿Por qué? Porque cuando se los vamos a tratar de introducir después del primer año de vida va a ser muy complicado. Ya el niño es el que no va a querer. Entonces ese dato es muy importante. Datos, recomendaciones, tips bien importantes que nos están dando hoy Diego López, nutricionista y dietista, y Camilo Ortiz, pediatra y puericultor, para contrarrestar ese tema de la inapetencia infantil. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Continuamos en Sana que Sana, hoy hablando de inapetencia, muchos temas para tratar todavía. ¿Qué decir de los purgantes, Camilo?
Los purgantes básicamente para algunos padres y algunos cuidadores se convierten como la solución básicamente al tema de inapetencia. Pues yo pienso que ahí es un concepto muy cultural de nuestros ancestros. Yo pienso que las condiciones del agua afortunadamente han mejorado. Sabemos que la gran mayoría de las parasitosis se transmiten por oro fecal, por es una vía en la cual tenemos alimentos o sustancias que están contaminadas. Cuando vemos, son muy pocos los parásitos básicamente que produzcan inapetencia, y muchas veces no es que produzcan inapetencia, sino que los síntomas que produce el parásito pueden causar inapetencia. Me explico, algunas parasitosis te pueden producir dolor abdominal, y habíamos hablado, una de las causas de inapetencia son los dolores abdominales o cuando el niño tiene náuseas, básicamente. Entonces hay una recomendación clara, decimos que lo ideal es purgar a los niños a partir de los 2 años de vida, y antes del año en algunos casos especiales. ¿Cuál sería ese caso especial? El niño que por medio de un examen de materia fecal pues evidenciemos que verdaderamente tenemos un parásito. Entonces ese sería pues como el abordaje que hacemos inicialmente, no es solamente porque el parásito quite el alimento, sino por los síntomas que algunas parasitosis pueden producir. Diego, los teteros, ¿qué decir de los teteros? ¿Hasta qué edad se les puede dar? ¿Cómo manejarlos? El tetero como tal es un recipiente, ¿cierto? Es un recipiente que nos facilita mucho la vida. Lo ideal es que los niños no consumieran biberones, o sea, no se necesita el uso obligatorio en todos los niños. ¿Para quién está recomendado el chupo? Para ciertos procesos en los cuales haya dificultades, pues como para consumir con una copa o con una cuchara. Entonces lo ideal es que pase del seno materno a alimentarse con copita y con cuchara. Eso sería como lo más natural. ¿Qué pasa? Que prolongamos el consumo del biberón como recipiente para facilitar el acceso del alimento, pues sí, para optimizar que el niño se lo tome todo. ¿Y qué pasa? Que también tranquiliza a los papás. Si yo sé que le meto 10 onzas y sé que se las tomó todas, entonces yo quedo tranquilo y posiblemente al próximo tetero no le va a poner 10, sino que le va a poner 12, que a veces, o a veces no, se asocia con temas de sobrealimentación. Entonces son niños muy pesaditos porque a partir de quedar tranquilos con volúmenes dimos mucho en esos biberones. Va a generar caries, va a generar alteraciones en el desarrollo de la musculatura facial y va a hacer que para el niño sea más fácil que por gravedad caigan los líquidos a tener que coger una cuchara, llevarla a la boca o a cogerlo con la mano y llevarlo a la boca, tener que masticar y luego pensar en que lo tiene que deglutir. Unos minuticos finales para responder rapidito preguntas. Es que el WhatsApp estaba muerto, revivió, gracias a Dios. Excelente programa. Ah, muchas gracias. Mi inquietud es, mi nieto de 5 años come carne, pollo, pescado. Ah, no come. No, sí come. ¿Come o no come? Porque después dice ni arroz. Me confundí. Bueno, asumamos. No come, sí. No come ni carne, ni pollo, ni pescado, ni arroz, ni pastas, ni tajadas, supongo que de maduro, ni queso, ni ensaladas. Es preocupante. ¡No come! ¡Ay, la abuelita preocupada! Ojalá te hayas visto todo el programa porque creo que a lo largo de él te hemos dado recomendaciones, pero ¿qué podemos decirle? Importante. Tiene que entender que son 5 años. Entonces son 5 años donde de pronto la conducta alimentaria no fue la más adecuada. 5 años no se van a corregir en un día, ni en una semana, ni en un mes. Tiene que empezar con pautas claras como las que definimos ahorita acá, tener paciencia, brindar los alimentos que sí le gustan y asociarlos a los que no le gustan. Ajá. ¿Podrían anotar la técnica que dice el doctor en vivo en Sana que Sana? Alimentación BLW, que en inglés es... Claro, Baby Led Weaning. Bueno, yo les voy a dar una recomendación. En mi canal en YouTube, se llama Camipediatría Medellín, tengo montados los videos de mis pacientes del consultorio con esta técnica, la verdad. Entonces se meten a YouTube, Camipediatría Medellín, y ahí buscan BLW y ya están los videos de mis pacientes, pero se llama Baby Led Weaning. Perfecto. Y mientras buscamos otras, bueno, esta está buena, similar a la anterior, pero válida. Tengo un nieto de 3 años y no come nada en todo el día, solo quiere jugo. Bueno, ese aporte es muy importante. Los jugos solamente nos aportan azúcar de la fruta y el sabor de la fruta. Lo que necesitamos es que los niños desde una forma muy temprana, los niños se coman directamente la fruta. Incluso en este momento la Academia Americana de Pediatría solamente recomienda iniciar con jugos a partir del primer año de vida y máximo un jugo de 4 a 6 onzas. O sea que el jugo por el azúcar de la fruta es uno de los alimentos que más les puede quitar el apetito a los niños. Bueno, nos disculpan a quienes no alcancemos a responderles sus inquietudes que nos llegaron muy tarde por este internet. Vamos terminando el programa. Conclusión y apuntes más importantes desde la mirada de un nutricionista para aquellos cuidadores, madres, abuelas, qué sé yo, padres, que sufren mucho porque su hijo no come en mayúscula sostenida, como decía la abuelita. Listo, entonces lo primero es tranquilizarse.
Si es un niño sano que juega, corre, brinca, pone problema y hace pataleta, no hay pues por qué preocuparnos de más. Si es un niño que no come, pero está somnoliento, decaído, irritable, la idea es consultar. Generar un ambiente familiar que propenda a la alimentación de los niños. No castigar, no pegar, no premiar. Es básicamente las pautas que nos van a ayudar a que el niño empiece a comer. Perfecto. ¿Y sus recomendaciones? Básicamente los padres y los cuidadores tienen unas expectativas en cantidad diferentes a la capacidad del estómago de cada niño. O necesidad también. Correcto. Ay, Dios mío, y que no nos estresemos tanto con eso, ¿cierto? Porque tanto amor, y luego lo como mamá, a veces por quererles dar mucho les hacemos daño. En el caso de mi hijo, yo les digo, ya le generó una ansiedad impresionante, pero bueno, creo que me ha servido mucho este programa justamente para mejorar esa higiene en la alimentación de mi hijo en particular, y esperamos que ustedes también lo hayan aprendido. Camilo Ortiz, pediatra y puericultor, muchas gracias por estar con nosotros. Olguita, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá con ustedes. Y a Diego López, nutricionista y dietista, igualmente rico haberlo tenido nuevamente. Y gracias, la idea es que haya podido aportar a los televidentes. Claro que sí. Nos despedimos, gracias por acompañarnos esta semana en Sana que Sana. Descansen bastante este fin de semana, pero nos vemos muy puntualitos el próximo martes a las 11 de la mañana. Nuestro tema también sigue por esta generación, porque la ansiedad y el estrés no solo lo sufren los adultos y adultos mayores, los niños y los jóvenes también, y hay que estar muy atentos a los síntomas y a la manera como debemos ayudarlos. Ansiedad en niños y jóvenes, el próximo martes de 11 de la mañana a 12 del día en el programa Saludable del canal Televid. Sana que Sana. Chao.